los más de cerca de 200.000 fallecidos, en el Perú, algún familiar que llorar, ¿no? En la mañana, justamente, un amigo de La Rioja, de mi pueblo, falleció con el COVID, ¿no? Este, una pena, no eran muy cercanos, que digamos, pero sí nos saludábamos cada vez que nos encontramos, y hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y esas cosas. Pero y trabajaba por el sector, me parece que San Antonio Cumbasa o San Roque Cumbasa, no lo sé. Era coordinador de la red educativa y falleció. Pero bueno, la idea entonces es de que estas circunstancias tenemos que adecuarnos y aprender, ¿no? Para poder sobrevivir y poder sobreponernos a cualquier tipo de adversidad que se nos presente por delante. Reitero las disculpas, como les digo, estoy pasando una circunstancia medio compleja, entonces estas pastillitas contra el dolor nos dejan medio agobados y a veces se nos pasa, nos deja medio somnolientos además. Muy bien. Eh, Me han enviado dos compañeros suyos al WhatsApp las diapositivas que presentaron, me parecen interesantes, ¿no? Esta noche, después de la capacitación, porque tenemos una capacitación de profesores durante 10 días, de 3 a 9 de la noche, de 6 a 9 de la noche, voy a entrar ya a la plataforma, que es un monstruo para mí, tratando de ir viendo los espacios donde van a ir colgando ustedes sus trabajos, ¿ya? Otra cosita, en la clase pasada también les pedí de que vayan creando un blog en donde van a publicar todas las tareas que les dejo, ¿no? Todas las preguntas que les pueda dejar lo van a publicar. Entonces ya se convierten en publicaciones de ustedes. Ya tienen su propia página web. Bueno, no una página web, un blog, que es muy diferente. Hay diferencias con el concepto de página web. Utiliza los mismos principios, pero el concepto es distinto, ¿no? Una web es mucho más completa, una página web es mucho más sencilla. Perdón, un blog es un poco más sencillo y ustedes mismos lo pueden hacer. Entonces, en el blog, denle el nombre que ustedes quieran, ¿no? Hablando de historia, repensando la historia, mirando la historia desde los vencidos, como decía eh, el autor de Vendas Abiertas, Eduardo Galeano, ¿no? Este, Pueden poner el nombre de la historia a través de otra mira, de otra perspectiva, o qué sé yo, o sea, pónganle ustedes el nombre que quieran a su blog, ¿no es cierto? Y ahí vayan publicando, colgando todas las tareas, todas las consignas, todas las indicaciones, las instrucciones que le vamos dejando. Y van a ver que con el tiempo, esperamos que cuando lleguen al 10.º ciclo, ustedes tengan un blog bastante profuso, con muchas publicaciones, ¿no? Y bueno, quién sabe que hasta podría convertirse en una fuente de consulta para muchos estudiantes, ¿no? Eso. Entonces, vamos tratando de conversar un poquito para no dormirme, ni ustedes tampoco, acerca de qué encontraron, qué información encontraron, qué cosa les impactó, qué les llamó la atención. Recuerden que historia, geografía, no se trata simplemente de hacer una discusión de hechos cronológicos, no, sino ¿por qué aprendemos historia? ¿Por qué aprendemos geografía? ¿No? Para saber ubicarnos, ¿no? Para saber quiénes somos, de dónde somos, cómo influye el contexto, de dónde venimos, quiénes somos, a dónde queremos ir, y ir viendo, ¿no? Nuestra propia esencia. No tiene sentido, por ejemplo, hablar de que hemos sido una cuna de más de 10 civilizaciones. Ojo, más de 10 civilizaciones han florecido en el país. No hablamos de la Inca, hablamos de otras civilizaciones, ¿no? Es decir, que nuestra genética corre el gen de la victoria siempre. Hemos sido capaces de crear imperios sobre precipicios. Hemos sido capaces de voltear la adversidad de los Andes, de la Amazonía. Hemos sido capaces de cultivar en terrenos áridos como el desierto. O sea, somos una mezcla de todo eso. Y más gente que ha venido de afuera. O sea, somos eso. O sea, el que no tiene de Inga tiene de Mandinga, decía un bibliotecario, ¿no? Y escritor, Palma. Entonces, pero ¿de qué vale, qué sentido tiene recordar con mucho orgullo si ahora me interesa un comino lo que pasa en mi sociedad?
¿Tiene algún sentido hablar de historia así? Tiene sentido hablar de que, bueno, pues después de 300 años de constante aplastamiento, de genocidio, hemos sido capaces de levantarnos y voltear la tortilla, si seguimos estando como estamos y no tomamos una posición respecto a los actos sociales, hechos sociales. ¿Tiene algún sentido hablar de historia? ¿Tiene algún sentido seguir repitiendo los mismos errores? No tiene sentido. Entonces, ¿para qué enseñar y para qué aprender historia? ¿Para qué aprender geografía? Memorizar los accidentes geográficos, los hechos, los acontecimientos de forma cronológica y decir qué lindo fue el Perú. No, no, sino para encontrar presencia, ¿no? ¿Quiénes somos? Para poder explicarnos la compleja realidad que tenemos hoy. Porque es muy compleja, es demasiado compleja, ¿no? Tan compleja como todo fenómeno social, como todo fenómeno humano, tan compleja como la humanidad, como la sociedad, como el ser humano mismo, ¿no? El ser humano es muy complejo y dentro de esa complejidad tenemos que convivir y la idea es convivir bien, ¿no? Entonces, pero bueno, pues lo que pasa es que en los espacios en donde tenemos que desarrollarnos, y ahí entramos a territorio, ¿no? Al espacio geográfico es que se dan distintos tipos de relaciones sociales, ¿no? Y distintos tipos de interacción, de interacciones, ¿no? Diferentes maneras de hacer uso de los medios de producción, ¿no es cierto? Y eso va determinando el tipo de sociedad, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es importante hablar por ejemplo, para entendernos, para entender la actual coyuntura, para entender, por ejemplo, por qué Tarapoto está como está, por ejemplo, y qué debemos hacer nosotros como profesores en los colegios. Para eso es la historia. O sea, es bueno hablar de historia, de macrohistoria, microhistoria, de geopolítica, es importante, es vital. Por ejemplo, cuando alguien me dice Venezuela, qué triste la historia de Venezuela. Si no entendemos la geopolítica, vamos a entender de que Venezuela está gobernado por un bruto y un dictador. Y vamos a comernos enteritos ese cuento. No vamos a tragar así sin pensarlo. Es un dictador. Maduro es una bestia, es un salvaje, es un dictador. Mira, ¿cómo es posible que Venezuela, siendo el país incluso más rico en petróleo que Arabia Saudita, esté como esté? Y claro, vamos a tragarnos ese cuento porque es un mal gobierno, pues, porque es un mal gobierno, porque es comunista, es terrorista, es chavista, y nos vamos a tragar ese cuento, ¿no? Y nos vamos a embrutecer entre nosotros. Entonces, es bueno entender la geopolítica, o sea, ir y venir. O sea, la cuestión de la historia es eso, ¿no? Ir, venir, proyectarnos un poco e ir forjando el alma del pueblo, ¿no? O sea, ir forjando el alma de sus estudiantes. Van a trabajar con chicos, ¿no? De 11 a 15, 16 años que vienen de familias que se desarrollan en un contexto determinado por políticas y tipo de relaciones, por traumas que han adquirido en el pasado reciente o anterior o hace mucho tiempo. Van a trabajar con ese tipo de gente, con familias que se han forjado en un contexto determinado por cierto tipo de relaciones, ¿no es cierto? Con ellos van a trabajar. Y debemos comprender esa complejidad que a través de la historia se ha venido configurando. Con esa complejidad vamos a trabajar. Y no es para llenarle a la cabeza de datos, es para decirles lo buenos que son, ¿no? O lo buenos que podrían ser, lo importantes que es desarrollar el pensamiento comprometido, lo importante que es luchar por causas nobles, ¿no? Contrarrestar un poco los efectos de este modelo en el cual estamos inmersos, en donde todo vale. Por ejemplo, a mí me causa hasta cierta gracia cuando decimos, pero ¿por qué los valores se han distorsionado? Ahora nadie respeta a nadie. La pregunta es, ¿en qué modelo estamos? En el neoliberalismo. ¿Qué es lo que respeta el neoliberalismo? ¿Qué es lo que respeta? ¿Qué es lo que propone? Busca el desarrollo de las personas, el desarrollo integral de las personas. Ah, y ahí entramos en otro concepto, que es desarrollo. Es decir, o sea, tenemos un montón de cosas de qué hablar y todo va a partir de las lecturas, las visiones, las miradas que ustedes han dado. Tres. Las miradas que ustedes han dado a las diferentes lecturas que les pasan, ¿no? No tuvieron que leerlo todo necesariamente, hubiera sido muy abusivo de mi parte, ¿no?
Este, pero por lo menos que se vayan familiarizando con cierta bibliografía de la cual ustedes puedan ver. ¿Qué encontraron? ¿Qué fue lo que llamó su atención en las lecturas que tuvieron? ¿Algún voluntario o elijo al voluntario? Creo que vamos a elegir al voluntario. ¿Mm? O voluntaria. Voluntaria puede ser. Patricia se encuentra. Es capaz de decirme, ¿no ha venido? No, sí, 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 ahí la veo, Patricia. Profesor, Hola, Patricia, ¿cómo estás? bien, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo avanzaste las diapositivas? Ah, ya, sí, avancé bien, busqué internet, todo eso, y puse lo más resaltante que a mí me pareció. Muy bien. Dime, ¿qué hablaste acerca de territorio, características del territorio peruano? Ah, territorio, sobre eso no lo puse, profesor. Vaya. ¿Y qué pusiste? Puse de características demográficas, puse migraciones, tasa de natalidad, todo eso. En características geográficas, busqué Claro. sobre la índice de los habitantes, sobre la tierra, sobre la sociedad. Mm. Dime, y cuando hablaste de tasas demográficas, ¿cuáles fueron tus fuentes? ¿Qué fuentes recurriste? Ajá. Silencio en la noche. Muy bien, tenemos que acostumbrarnos a beber de fuentes más fidedignas posibles, ¿de acuerdo? Si tú me dices, bueno, pues he bebido, he leído el informe del INEI. Ah, mira, ¿qué pasó en el INEI? Ah, el INEI, pues, encargado de todo lo que es el Instituto Nacional de Estadística e Informática, ¿no es cierto? Que tiene los datos más recientes, de 2017, de un censo que hubo. Esa fue la fuente principal. Ah, entonces una fuente bastante creíble, ¿no? Muy creíble, es una fuente, es una institución gubernamental. Entonces debemos siempre ver la fuente de la cual obtenemos la información, ¿de acuerdo? Porque hay fuentes, Facebook es una fuente, el WhatsApp también es una fuente, ¿no? Internet es una fuente, pero Internet está plagada de información buena y mala, fidedigna y falaz, ¿no es cierto? Esa es la famosa infodemia, ¿no es cierto? La información que existe, que no nos da tiempo ni de pensar y nos tragamos la primera cosa que encontramos. ¿No? Bien, ahí la escuela tiene un rol bastante importante, ¿no? A ver, momentito. Lo que me estás diciendo, a ver, ¿es cierto? ¿De dónde? ¿Cuál es tu fuente? Entonces, esa va a ser un común denominador en las clases que tenemos ahora y siempre, durante todo tu proceso formativo académico. ¿De Ya, acuerdo? profesor. Siempre. Para ti y para los demás. ¿Cuál fue tu fuente? La fuente. Entonces, tenemos que contrastar fuentes. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Y qué Sí, encontraste de profe. demografía? A ver, En vamos a preguntarle demografías, a Malú. A ver, ya, Patricia, no te sigo torturando. Malú, ¿se encuentra Malú? Sí, profesor, buenas tardes. Ajá, Eh, a ver, acá en mis diapositivas, en tamaño de crecimiento de composición y distribución de la población, dicen que toda política o estrategia de intervención estaba dirigida a la población y un territorio. A un ratito, profesor, veo mis apuntes. en las próximas veces les voy a dar compartir para que ustedes puedan compartir su trabajo. Ahora no, todavía no quiero ser tan pesado. Pero tenemos que ir entrando con un poquito Sí, más de fuerza. profesora, no sé qué es un territorio, es un espacio que comprende el suelo, el subsuelo, el dominio, el espacio marítimo, el espacio aéreo, en el que se desarrollan relaciones sociales, económicas, políticas y culturales entre las Correcto. personas y el entorno natural y un marco legal e institucional. Ah, un marco legal interesante. Mira lo que me dices, interesante.
Es decir, que territorio es más que un espacio geográfico, ¿verdad? Más que un pedazo de tierra, ¿no es cierto? Territorio Ujú, va mucho claro, más allá, porque, ¿no? claro, claro. Y todo eso también tiene un ordenamiento territorial. ¿Y qué es esto? Es un proceso político y técnico administrativo destinado a orientar la ocupación ordenada y el uso sostenible del territorio. Para Ah, eso. mira, ahí has entrado en otra categoría muy interesante. Has hablado de un enfoque de desarrollo, ¿no es Ujú. cierto? Ordenamiento Sí, que territorial. claro, claro, por eso Ah, esto está regido por los gobiernos locales y regionales y esto también se encarga del MINAM. interesante, interesante. Es decir, me estás diciendo de que en un espacio geográfico, ¿no es cierto? Hay gente, ¿no? Hay gente y tiene su forma de relacionarse, ¿no es cierto? Tiene su forma de relacionarse en función al mores, ¿no? O sea, la moral, a las costumbres, ¿no es cierto? En función a un ordenamiento jurídico, ¿no es cierto? En relación en función a unas políticas que se han establecido para ese territorio. La gente convive, es feliz, tiene problemas, o sea, se relaciona, pelea, se quiere, se ama, se adora, se distancian, viven, hay dolor, hay tristeza, hay llanto, o sea, es un territorio vivo, ¿no es cierto? Existen muchas relaciones allí, se establecen muchas relaciones, y esas relaciones las crean los seres humanos, ¿no es cierto? Y así vamos a ver que hay ciertos territorios que han tenido diferentes tipos de crecimiento, ¿no? Unos han crecido más, otros han crecido menos. Me refiero al crecimiento de las personas que viven ahí. No me refiero en estatura, sino hablo de desarrollo humano, de índice de desarrollo humano, por ejemplo, ¿no? Que algunos lo miden por el índice de la felicidad. Eso lo vamos a ir viendo, espero, ojalá que tengamos la oportunidad de hacerlo. Qué interesante. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Alguien más tiene un concepto sobre territorio, por favor? Sí, profesor, yo, Yajaira González. Yajaira. Sí, profesor, yo en territorio hablé sobre el territorio que tanto que perdió el Perú, que fueron Tarapacá y, mejor dicho, que Perú perdió los ricos territorios de Tarapacá y Bolivia, todo su litoral en el Pacífico, de Antofagasta, entre otro tiempo del punto fronterizo. Y también en la demografía, que el Perú es un país de Sudamérica que abarca una sección del bosque del Amazonas y Machu Picchu, una antigua ciudad inca en las alturas de los Andes. La región en entorno a Machu Picchu, incluido el Valle Sagrado del Camino del Inca y la ciudad colonial del Cusco, es rica en sitios arqueológicos. También en el territorio del Perú es la delimitación geográfica en la cual se encuentra asentada la población. Dentro de este concepto político es componente esencial la conformación de un Estado. Y también, profesor, he tomado en cuenta del territorio del Perú el punto más bajo, el punto más alto, la línea de costa, la región, la superficie y el continente. Ujú, ujú, ujú. ¿Y qué mensaje te trae todo eso para ti? ¿Qué sientes tú? Dame una opinión personal de la información obtenida. ¿Qué crees acerca del territorio del país? Que muchos de esos se han perdido y que a la vez es muy triste, ¿no? Haber perdido algo que era nuestro. Mm, claro. Ujú, interesante, ¿no? Muy bien, es una mirada, me parece muy bien, una mirada. Mm, perfecto, Dajaira. ¿Alguien más, por favor? ¿Tiene un concepto? Vamos, tratando de revisar, de mirar. Profesor, yo, Mayumi, Lady Mayumi. Lady, Ajá, dale, sí, Lady. profesor, si bien sabemos geografía, viene de tierra y grafía es pues las disciplinas, ¿no? Que la geografía es la disciplina que trata del estudio de la descripción o la representación gráfica de la tierra. En este sentido, bueno, es amplio en la ciencia que se estudia, ¿no? La superficie terrestre, las sociedades que habitan, los territorios, paisajes, lugares, regiones, etc., ¿no? Y la demografía, como es demo, o sea, de población, y la disciplina es la ciencia que estudia estadística las poblaciones
humanas, ¿no? Su dimensión, estructura, evolución, características generales, así como los procesos concretos que determinan su información, la conservación y la desaparición, ¿no? Y una de las características que yo he puesto en demografía aquí en Perú es la población, que fue considerada, Perú es considerada uno de los 8 países más extenso en su territorio, y que una de sus principales que tiene más rico es la flora y la fauna. Y también que se clasifica una de las 8 regiones naturales de Perú en base a los pisos altitudes, ¿no? Que se encuentra ahí la flora y la fauna, y que se clasifican, en resumen, la geografía compleja de la cuenca del territorio peruano. Sin embargo, existe una división más actualizada como de 11 regiones, en la que el territorio peruano cada una delimita geográficamente sus características geográficas, perdón. Y en las demográficas, bueno, según el Censo Nacional del 2007, Perú alcanzó más de los 30.000 pobladores, habitantes, donde 8 de cada 10 peruanos vivían en unas zonas urbanas. Para el año 2013 aproximadamente, los estimados señalan que la población alcanzó más de 30.000 millones de habitantes, lo que convierte que el Perú es el 8º país más poblado de América. Y esos departamentos, que los principales, que es Lima, Perú, Chiclayo, La Libertad, Cajamarca, Puno, Junín, Cusco, tienen una inmensa población ahí. Y que durante 14 años la población peruana se incrementó a 5 millones, ¿no?, de habitantes, equivalente a 396 habitantes por año. Eso hace que la incrementación, que sería todo. Creo que te equivocaste por un par de ceritos respecto a la población peruana, ¿no? Si fueran a la izquierda, no habría problema. Pero como están al otro lado, sí le incrementan notoriamente, ¿no? Aproximadamente somos 32 millones de habitantes, ¿no? Según el último censo. Pero bueno, no importa, un par de ceritos no importa, o sí importa. Bueno, ya, no hay problema. Bien, chicos, bueno, hay mucha información, ¿verdad? Mucha información. Entonces, pero nos vamos quedando de que... Disculpen un segundito, disculpen por favor. Disculpen una interrupción brevísima, pero interrupción al fin y al cabo. El problema de trabajar en casa, ¿no? Muy bien. Sí, entonces estamos hablando de personas viviendo en un territorio determinado, ¿no es cierto? Y que se relacionan entre ellas, que tienen una historia en común y que muchas veces tienen diferentes miradas de cómo desarrollar ese territorio, ¿no? Y que, bueno, muchas veces las miradas que tienen respecto a cómo desarrollar su territorio no vienen desde dentro de las comunidades mismas, sino que viene desde afuera. Entonces tenemos a veces conceptos endógenos y conceptos exógenos. Cuando hablo de miradas endógenas, de concepciones endógenas, me refiero a que nacen en la misma comunidad, ¿de acuerdo? Que nacen del fragor, del combate de las ideas, ¿no? Y cuando hablo de unas miradas exógenas, de concepciones exógenas, algo que vienen de otra latitud, ¿no es cierto? Que muchas veces nada tienen que ver con la nuestra, pero que sin embargo consideran de que las concepciones y apreciaciones que ellos tienen se ajustan a cualquier contexto. Por ejemplo, democracia, ¿no? Vale, democracia. ¿Democracia es igual aquí, allá, en todas partes del mundo? No, ¿no es cierto? Porque los cubanos dicen que son democráticos. Los israelíes, los judíos, dicen que es el país más democrático. Estados Unidos dice que es democrático. Venezuela es democrático. Corea tiene un tipo de democracia. Perú tiene un tipo de democracia. O sea, son conceptos
Pero se ajustan igual, son iguales en todas partes. No, ¿no es cierto? Han tenido ciertas modificaciones en función a ciertas miradas predominantes de ciertos grupos, ¿no es cierto? Entonces, la idea es que a partir de este acercamiento conceptual, ¿no? De diferentes fuentes a lo que es a lo que es el territorio, a lo que es demografía, veamos que un país tan inmenso y vasto como el nuestro, ¿no? Existen, ¿qué les digo? Diferentes formas, diferentes sociedades, diferentes nacionalidades. Somos un país bastante heterogéneo ya. ¿Podemos decir que somos fraccionados? Sí, hasta cierto punto. Sí, sí, fraccionados, definitivamente, porque ni siquiera hemos podido lograr un concepto de nación peruana. ¿No es cierto? ¿Qué significa la bandera para ti? Para mí, no sé, creo que ha perdido mucho sentido, ¿no? ¿Quién de ustedes estaría dispuesto a dar la vida por la democracia? Algunos de repente más que otros, ¿no? Si alguien me dice, el Estado, hay que defender el Estado. A ver, si el Estado me da de comer, si el Estado me da educación, si el Estado me da futuro para mis hijos, si el Estado me garantiza mis derechos, que me desarrolle, ¿no es cierto? Que tenga una vejez digna, claro que te puede defender el Estado, ¿no es cierto? Entonces, bueno, estoy mezclando algunas cosillas, sin embargo, son algunas de estas ideas, vamos a admitirlo a Lucero, que vamos a ir desarrollando durante esta conversación. ¿Está bien? Miren, yo traje para ustedes una pequeña presentación que quiero compartir. Y claro, me voy a adelantar un poquitito. Es una presentación que hice hace buen tiempo atrás con un grupo de compañeras. Chicos, ¿lo ven? Sí, ¿Lo pueden ver? Sí, ¿Sí? profesor. Sí, profesor. Es una vista aérea de una ciudad muy iluminada, ¿sí? ¿No es cierto? Muy bien. ¿Y pueden leer el título de las diapositivas? ¿O está oculta bajo las...? Ahí. Desarrollo territorial. Desarrollo Ajá. territorial. Es un trabajo que hicimos con Adriana Rodríguez, Mireya Guibú, unas compañeras de un programa de estudios en el cual hasta ahora estoy metido, no puedo librarme de eso. Entonces, muy bien, pero sin embargo me pareció interesante porque vamos a hablar, en función a todo lo que ustedes hayan encontrado, de un concepto de desarrollo, ¿no? Relacionado con el territorio, el desarrollo territorial, que es una mirada de cómo se podría desarrollar el territorio. No es la única, existen muchas miradas. Cuando hablamos de desarrollo, por ejemplo, ¿qué es desarrollo para ti? ¿Qué es desarrollo para mí? A ver, si yo les pregunto, ¿cuál es el país más desarrollado del mundo? ¿Qué me podría responder ustedes? China. China. ¿Por qué? Porque está más avanzado en la tecnología. Países de primer mundo. El país más desarrollado del mundo. Me dicen Está China. avanzado en la tecnología, pues. Estados Unidos, Entonces, profe. la tecnología Avanza determina más el rápido. desarrollo de las personas. Mira, es un concepto interesante, ¿no? O sea, pones tu punto de vista, la columna del desarrollo para ti es la tecnología, ¿no? Mientras un país tenga más tecnología, más desarrollo existe. Sin embargo, en China todavía existe pobreza, ¿no? Si bien es cierto, han erradicado hace ya 10, 20 años la pobreza extrema, sin embargo, todavía hay pobreza, ¿no? No, es una sociedad todavía desigual, ¿no? Quizás haya más pobreza que en Estados Unidos todavía. Profesor. Sí, dime. La contaminación también hay bastante. Ah, muy bien, entonces hay otra mirada, ¿ves? Entonces, Doctor, eso no lo Finlandia puedo es convertir en un el- país desarrollado, ¿no? ¿A otro país que se les ocurra a ustedes? Finlandia es el país más desarrollado, profe, ¿Por qué? porque así lo ha clasificado la ONU. Y después, por por qué? detrás, viene Estados Unidos. Estados Unidos está como en el 8º, 9º lugar. Rusia. Rusia también está más abajo. Según la ONU, profe, Finlandia es el país más desarrollado tecnológicamente hasta ahora. Tengo Según esa la ONU, esa es la información. fuente. Muy bien. Pero ¿cuáles son los criterios?
¿Cuáles son los criterios? ¿Se dan cuenta? O sea, es en función a criterios. Para algunos, por ejemplo, los países desarrollados son los que más plata tienen. ¿Y cuáles son los países que más plata tienen? Bueno, ahorita China y Estados Unidos. Pero mire Estados Unidos, que efectivamente tiene más plata que China ahorita, ¿no? Bueno, hasta unos pocos años más, porque después China creo se le vendrá encima. Pero mira lo que está pasando en Estados Unidos. Es el país en donde más muertos hay, más contagiados hay, más inequidad hay al acceso a salud. Entonces, ¿puede convertirse en el país más desarrollado del mundo? No, no. Entonces, existen criterios y formas de ver el desarrollo. Lo que es desarrollo para ti no es desarrollo para mí. ¿No es cierto? Lo que es desarrollo para la ciudad no puede ser desarrollo para el campo muchas veces. ¿No es cierto? Miren Tarapoto, la ciudad de Tarapoto. ¿Cómo está diseñada la ciudad de Tarapoto? ¿Bajo qué enfoque está diseñada la ciudad de Tarapoto? Uno, está diseñada para que los vehículos pasen y todavía de mala manera, ¿no es cierto? Está diseñada para la gente. No, no hay muchos campos, espacios de esparcimiento. ¿Está diseñada para niños? No, no hay tantos espacios verdes, recreativos. ¿Está diseñado para ancianos? Menos. No está diseñada para ancianos. La ciclovía estaba bien diseñado, profe. ¿Perdón? Ni para la ciclovía estaba bien diseñado lo que han hecho anteriormente. Entonces, se trata de traer conceptos, de repente... Una inversión fatal, así. Claro, y nos confundimos, ¿no? Es que existe una profusión, un conjunto, es muy profuso, o sea, hay diferentes maneras de entender el desarrollo. ¿De acuerdo? Cuando hablamos del desarrollo territorial, hablamos de un enfoque. Existen muchos enfoques más. Lo importante es conocer estos enfoques, porque tienen que ver con educación. ¿De acuerdo? Es decir, de que si nos sujetamos a un enfoque, perdemos de vista otros enfoques. Entonces tenemos que enriquecernos un poquito mirando algunos enfoques. ¿Qué nos dice el desarrollo territorial? Vamos a ir porque es medio extensa esta presentación. Ojalá que no se pierda. Bueno, empecé hablando un poquito acerca de lo que el territorio, etcétera, etcétera. Y bueno, la segunda pregunta es, ¿qué plantea este enfoque, no? Y podemos decir de que no existe una definición única, unívoca, acerca de lo que es el enfoque de desarrollo territorial, ¿cierto? Pero nos plantea que el territorio no solamente es un espacio geográfico. Vamos a apagar este aparato. Vamos a apagar este aparato. Ya. Disculpe, vamos a descolgar el teléfono. Ya está, disculpe. Ya, entonces, cuando hablamos de territorio, ¿no? Hemos intentado acercarnos a una definición de territorio, sin embargo, podemos decir de que no existe una única definición, ¿no? Existen diferentes formas de ver el territorio, pero una de las cosas en donde podemos estar de acuerdo es de que territorio no solamente es el espacio geográfico en el que tienen lugar algunas actividades económicas, ¿no? Albuquerque y Pérez, por ejemplo, plantea, estoy citando fuentes, eso tenemos que acostumbrarnos un poquito, ¿no? De que es el conjunto de actores, mira, también, o sea, territorio incluye, o sea, no solamente es el espacio geográfico, sino también territorio tiene que ver con el conjunto de actores y agentes que lo habitan, con su organización social y política, su cultura e instituciones, así como el medio físico. El territorio, dice, es un elemento fundamental de desarrollo porque incorpora las diferentes dimensiones de ¿no? En una publicación del 2012 de Albuquerque y Pérez. Al final van a ver la cita completa, ¿ya? Al final de la presentación. El territorio como una comunidad humana con sentido de pertenencia simbólica y objetiva es un espacio físico determinado y con capacidad de construcción de un futuro común. Esto aquí nos plantea CEPAL, ¿no es cierto? Que es una institución internacional en donde vamos a fijarnos de vez en cuando porque vamos a hacer uso de algunos de sus datos, ¿no? El territorio es pieza clave para generar planes de desarrollo desde una mirada endógena. Cuando hablamos de mirada endógena, ¿a qué nos referimos? ¿Se acuerdan?
a una mirada que está dentro de una sociedad o de una Que comunidad. viene desde adentro, ¿no? Desde adentro de la comunidad. Perfecto, ¿no? Entonces es una pieza clave para generar planes de desarrollo desde una mirada endógena. ¿Por qué? Porque a veces estamos ya cansados de que, mira, ¿cuánto tiempo estamos viviendo en democracia o en la república después de la independencia y no hemos alcanzado el desarrollo? ¿Cuántas cosas se han ensayado en el país, ¿no? Y posiblemente todos los conceptos de desarrollo y políticas que se han generado han venido de afuera, pero nunca nos han preguntado a nosotros, oye, ¿qué es desarrollo para ti? ¿Cómo quieres que sea el desarrollo? Nunca le han preguntado a una comunidad nativa, oye, ¿qué es el desarrollo para ti? Y le han puesto, pues, unas escuelas, han asfaltado sus calles y posiblemente, bueno, dudo mucho que eso ocurra, pero bueno, y pensando de que el concepto de desarrollo traído de otras partes es igual a desarrollo en todas partes, y vamos a ver de que no es así. Entonces, cuando hablamos desde la definición del desarrollo desde un enfoque territorial, se pone en evidencia la diversidad de los contextos y los actores. Se requiere de una variedad de estrategias para responder a los distintos problemas del desarrollo de un determinado territorio. ¿De acuerdo? Esto para empezar, para entrar. Esta concepción de desarrollo territorial es una concepción que tiene sus antecedentes, ¿no? Sobre todo dentro del marco de las organizaciones, ¿no? Después de la primera, segunda revolución industrial, en donde las grandes industrias tenían que estar cerca a donde se producían las materias primas, ¿no? Y por lo tanto, las fábricas tenían que estar ahí, igual que los molinos. ¿Dónde están los molinos de arroz? Los molinos de arroz están donde, lejos de los arrozales, no, están en medio de los arrozales, ¿no? ¿Para qué? Para que los arroceros mismos vayan y pongan ahí su arroz, ¿no? O sea, desde hace muchos años atrás, en 1980 ya Marshall, ¿no? Ya desarrolla el concepto de organización del territorio, ¿no es cierto? Que fue clave posteriormente para el enfoque del desarrollo económico local. Casi un siglo después, ¿no? Beccattini hace un redescubrimiento de la noción de distrito industrial que hace muchísimos años se había forjado, ¿no es cierto? Y construye una visión más integrada de desarrollo que incorpora también el territorio, los actores, los agentes. Pero nótese que este concepto de desarrollo territorial ha nacido en el campo empresarial, en el campo industrial. ¿De acuerdo? No es un concepto que se ha originado posiblemente en discusiones sociales, organizativas, comunitarias, necesariamente, ¿no? Que sea un concepto que venga muy desde izquierda, que digamos, ¿no? Sino que es un concepto que se ha ido dilucidando, que se ha ido decantando, y que, bueno, ha venido obteniendo muchas formas a través de la historia hasta encontrar una forma más definida en la actualidad. Pero suponemos que de aquí a 10, 15 años el enfoque de desarrollo territorial también tendrá modificaciones. Tendrá modificaciones en virtud de las investigaciones y las experiencias que se vayan desarrollando, ¿no? En el marco de este enfoque de desarrollo. Entonces vamos a ver de que primero se genera una especie de esta concepción en el marco del desarrollo empresarial, ¿no? Que tienen que ver con proyectos de integración productiva. Y bueno, esto de algún modo, algunos lo vieron como también como una fuente para el desarrollo económico local. Lo que funciona para las grandes industrias también podría funcionar esos mismos conceptos para el desarrollo de una comunidad determinada. Cómo integrar a esos agentes productivos, ¿no? En función a una visión compartida para poder generar líneas de desarrollo. ¿Y qué se entiende ahora por desarrollo territorial? Aún así existen diferentes fuentes, y a una de las fuentes de las cuales vamos a nutrirnos, porque son varias las fuentes, es de CEPAL. ¿Qué entiende por desarrollo? ¿No es cierto? Que, bueno, se entiende por desarrollo territorial al proceso, ¿no?, a través del cual se hace efectiva la apropiación social del espacio. Cuando hablamos de la asociación social del espacio, ¿a qué nos estamos refiriendo? De que las personas de un lugar determinado se empoderan respecto a ese territorio, es decir, toman conciencia de pertenencia.
el concepto de pertenencia es fundamental. Vamos ubicándonos en una comunidad pequeña. A veces es mucho más didáctico, pero a veces no real también. Puede ser didáctico para entender el concepto, pero no nos acerca a la complejidad realmente con la cual queremos explicar, o que nos entiendan, perdón. La explicación resulta sencilla, pero queda muy corta a la comprensión global que queremos. Vamos poniendo de acuerdo, por ejemplo, en que estamos en una comunidad llamada Poloponta, ¿de acuerdo? Poloponta o el caserío de Bellavista, no lo de Bellavista, la ciudad. Son dos comunidades que conozco muy bien porque hemos trabajado mucho en esas comunidades. ¿Qué implicaría para esas comunidades aplicar un enfoque por desarrollo territorial? Implicaría, por ejemplo, de que esas comunidades de Poloponta, los actores sociales de esa comunidad de Poloponta, digan, momentito, vamos mirando el espacio que tenemos y vamos viendo, pues miren nuestra pobreza, ¿por qué estamos como estamos? De repente estamos produciendo cosas que no son aptas para el suelo. Miremos cuánta deforestación existe, o sea, pero primero tuvieron que tomar conciencia de que tienen problemas comunes. Si solamente uno dice, hoy tenemos deforestación y al otro le importa un comino, no puede haber acuerdo, ¿no? Entonces, en primer lugar, tiene que haber una especie de sensibilización de la comunidad, en donde se dan cuenta de que tienen problemas comunes y que les afecta, si no por igual, pero bueno, les afecta en alguna medida. Y que, de alguna manera, también la salida o el enfrentamiento a esos problemas tiene que darse a través de un frente colectivo. Entonces empiezan a plantearse la posibilidad, ¿y qué debemos hacer? Tienen la necesidad. ¿Qué debemos hacer? Porque debemos cambiar nuestra realidad. Pertenecemos a esta comunidad. Es nuestra comunidad, de nadie más. ¿No es cierto? Si nosotros no luchamos por nuestro bienestar, nadie vendrá por nosotros a luchar por nuestro bienestar. Miren, ahí ya tenemos ya una especie de un salto cualitativo en cuanto a la percepción de las personas respecto a su desarrollo en ese espacio geográfico. Bueno, lo cual no existe en el país todavía, pero bueno, vamos por partes. Entonces, implicaría, por ejemplo, que los habitantes de Bellavista o de Poloponta empiezan a pensar sobre los problemas que les afectan, ¿no es cierto? Y empiezan a pensar sobre por qué pasó lo que pasó, por qué pasa esto. Empiezan a pensar en cuáles son esas consecuencias que les acarrea. Entonces, ¿qué está pasando? Se está generando una especie de apropiación social del espacio. Se está pensando socialmente, es decir, no estamos pensando en forma individual, estamos pensando ya en forma colectiva de hacia dónde queremos ir, qué nos afecta y hacia dónde queremos ir. Entonces hablamos de ese proceso, ¿de acuerdo? De una condición fundamental de la apropiación social del espacio, ¿no? Hablamos de que habría un respeto y ejercicio del derecho a la diversidad del componente de un Estado, es decir, de que podríamos tener diferentes puntos de vista. Sin embargo, hay cosas que nos afectan, ¿no es cierto? Podemos estar alejados en muchas cosas, pero podemos estar muy cercanos en otras tantas. Lo que nos falta, por ejemplo, ahora estamos pensando mucho más en otras diferencias, ¿no? Los que han votado por una opción dicen los imbéciles que han votado por esta opción, y los otros que están al otro lado dicen los imbéciles que han votado por otra opción. Es decir, somos un país de imbéciles, ¿no es cierto? Y eso no permite para nada entender de que los otros tienen también sus propias razones y sus propios temores. Imagínense, los que han votado por Pedro Castillo, ¿qué piensan? Tienen el temor de que las cosas continúen como están porque el estado de cosas no les ha favorecido mucho. Y se han entercado y dijeron, es que no podemos, o sea, ya más de lo mismo, ya no lo aguantamos. Los que han votado, por ejemplo, por la otra opción dicen, bueno, posiblemente a mí esto me ha favorecido un poco, ¿no? Y yo estoy bien. O relativamente bien, o relativamente tengo la seguridad que no tenía antes, cuando había los grupos levantados en armas, etcétera, etcétera. Y bueno, pues el papá de esta señora nos ha dado, pues, de alguna manera la tranquilidad de no vivir en zozobra completa. No importa, pues, a cambio de que nos haya puesto una soga en el cuello y nos haya endeudado para toda la vida. Entonces, ambos grupos tienen sus temores, ¿no? Y si estos grupos no entienden sus temores, del otro, vamos a vivir confrontados permanentemente. Entonces, el proceso de apropiación social del espacio implica el reconocernos, ¿no es cierto?, como integrantes de una sociedad determinada,
de un lugar, de un territorio, de un espacio geográfico, ¿no es cierto? Entonces, miren cuánta educación tenemos que volcar para que eso ocurra. Hacer un silencio en nuestras emociones, ¿no? Hacer un silencio en nuestra falta de sintonía y tratar de ver en qué punto confluimos, sin que eso implique aprovecharme de la otra persona. Voy a imponer, sin que se den cuenta, mis puntos de vista y salir beneficiado. Entonces ya mucho daño nos ha hecho hasta ahora, miren cómo estamos, ¿no? El no ponernos de acuerdo, el aprovechar circunstancias para poder imponer mi posición. Eso va mucho más, eso no tiene nada que ver con apropiación social del espacio. Entonces, apropiación social implica el reconocernos como personas con derechos, que somos diversos, que tenemos diferentes puntos de vista, pero sobre todo, tener que aprender a reconocer que tenemos puntos en común. ¿De acuerdo? Esto nos conllevaría a identificar la igualdad y la sostenibilidad como los factores más importantes para un modelo determinado. ¿De acuerdo? Y a su vez, esto podría desembocar en la propuesta de políticas de desarrollo como acciones impulsadas por el Estado, por la sociedad, por el microestado, bueno, por el gobierno regional, por el gobierno local, por las organizaciones comunitarias, ¿no es cierto?, orientadas a fortalecer las capacidades y los activos de los territorios y sus actores. Cuando hablamos de las capacidades, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Lo pueden entender, chicos? Bueno, vamos a ver, potenciar las capacidades. Habilidades, profesor. Estoy en clases, hija. O coge cualquier libro de ahí. Cuando hablamos de capacidades, ¿a qué estamos refiriendo? Conjunto de habilidades, profesor. Claro, puede ser un conjunto de habilidades, destreza, o sea, desarrollar nuestros desempeños, ¿no? Desarrollar cualitativamente, elevar cualitativamente nuestros aprendizajes, nuestra percepción de uno mismo, de los demás, mejorar los desempeños, ¿no es cierto? Nos estamos refiriendo a capacidades. Y cuando hablamos de los activos de los territorios, ¿a qué nos estamos refiriendo? Aparte de los recursos humanos. Posiblemente los recursos, ¿no?, naturales, económicos que podamos tener. Si miramos a la región San Martín, ¿cuáles son nuestros principales recursos? ¿Hemos tomado conciencia de cuáles son nuestros recursos? ¿Hemos tomado conciencia? ¿El turismo puede ser su recurso, profe? Perdón. Los destinos turísticos. Podría ser, ¿no? O sea, claro, que somos los destinos, claro, o sea, un destino turístico entendido como ¿qué, por ejemplo? Como La catarata de Ahuachiaco puede ser. la naturaleza, los atractivos naturales, Claro. ¿no es cierto? Sí. Nos han hecho creer, bueno, hasta ahora estamos creyendo, con razón o sin razón, no lo sé, de que los atractivos naturales, ¿no es cierto?, son una fuente muy, muy interesante, pero es lo que tenemos, pues, ¿no? Es lo que tenemos. Entonces, lo que tenemos hay que potenciar. Entonces, por ahí va una línea de desarrollo, de inversión, de ingresos económicos. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Cultura, Agricultura. Eso nos conlleva, ¿ya? Vamos a apropiarnos socialmente del espacio, a conocer nuestro territorio. ¿De acuerdo? Mire, este enfoque de desarrollo territorial implica vamos a conocer la patria chica, vamos a conocer qué porcentaje del territorio sanmartinense es apto para la agricultura. Ustedes me dicen agricultura, ¿no es cierto? Muy bien, ¿qué porcentaje? ¿Lo conocemos? Si no conocemos, estamos repitiendo lo que escuchamos alguna vez, la agricultura y la agricultura. Sí, pero lo estamos haciendo sin profundizar mucho en la respuesta. Como profesores de ciencias sociales, vamos a tener que revisar esta información, por ejemplo, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que ustedes vayan revisando el porcentaje, por ejemplo, ¿cuánta tierra es cultivable en la región de San Martín? ¿Qué porcentaje?
el 7%, el 10%, el 15%, el 20%. Porque no nos olvidemos de que estamos en la selva alta y sabemos de que los suelos en la selva alta son muy frágiles, muy frágiles. Nuestros suelos son mayormente inclinados. ¿Cuántas planicies tenemos? Hemos tenido la tendencia de hacer chacras en las laderas y claro, al segundo año ya no se daba igual la producción. ¿Por qué? Porque con las lluvias todas las nutrientes del suelo habían ido hacia los ríos, hacia la parte más baja, así que el campesino dejaba que se haga monte, ¿no es cierto? Y se iba a cortar en otra parte y se generó una especie de una migración agrícola, ¿no? La práctica de roce, tumba y quema ha sido perjudicial, ¿no? Para el ecosistema. Entonces, ¿qué ha pasado? De que posiblemente, si bien es cierto, tenemos orígenes agrícolas, no hayamos hecho un análisis acerca de cuáles son los suelos más propicios para cultivar y hemos cultivado en diferentes partes generando un empobrecimiento de nuestros territorios. ¿No es cierto? Exponiendo cuántas catástrofes han habido, ¿no? Deslizamientos, crecida de ríos, etcétera, etcétera. Imagínense que alguien vio la panacea, ha tenido que ser algún andino, ¿no es cierto? Que vino, y por supuesto que fue así, que ha visto las partes planas, esta parte de Cacatachi, esa parte de Nueva Cajamarca, ¿dónde más? Por San Hilarión, ha visto agua y dijo, arrozales, sembramos arroz, ¿no es cierto? Y se han creado, imperios, ¿no? Grandes molinos, ¿no? Una capacidad tal para... Sin embargo, los suelos son muy pobres, no tenemos la misma capacidad de producción que hay en la costa, por ejemplo, ¿no? En donde la agricultura está mucho más tecnificada y esas cosas. Pero miren, el hermano arrocero, el hermano campesino arrocero, por el cual tantas veces hemos luchado, ¿no? Hace uso de mucha agua, ¿no? ¿De dónde saca el agua? De los ríos. Así que tenemos que miles de hectáreas en la región San Martín se inundan un tiempo determinado porque tiene que germinar el arroz, ¿no es cierto? Miles de hectáreas lo inundan, ¿cierto? Y el agua ingresa y se queda estancada y crece el arroz y luego el agua tiene que salir. ¿El agua dónde se va? Se va nuevamente a los ríos, ¿no? ¿Qué se ha generado en ese tiempo? Una exposición, una sobreexposición del agua a la radiación solar y una evaporación tremenda. Y el agua se evaporó y no sabemos cuándo va a caer. Ustedes dirán, con la lluvia, profe, sí, pero las moléculas de agua pueden estar arriba durante 800 años y no caer nunca más por acá o caer en otra parte. Entonces, no, vamos a ver que el ciclo del agua no siempre ocurre en el mismo lugar en donde se genera la evaporación. Entonces hemos tenido una sobreexposición del agua a los rayos solares, se ha generado una evaporación, hemos perdido un montón de agua, ¿no es cierto? Acercándonos un poco a la desertificación, bueno, voy a ser muy exagerado, pero no solamente eso, ¿no? ¿Cuántos miles de toneladas o cantidad de agroquímicos han tenido que rociarse a los arrozales durante ese tiempo que estuvo el agua? Miles y miles, ¿no es cierto? Y luego esos agroquímicos fueron arrojados ¿a dónde? Nuevamente al cauce de los ríos. Profesor. Es decir, que la agricultura, en este caso el arroz, es una de las principales fuentes de contaminación y nadie está quejándose por eso. ¿Por qué? Porque Profesor, comemos el arroz, pues. Dime, madre, dime. por Alianza, por la carretera Yurimaguas, por Alianza, entrando 14 kilómetros hacia adentro, hay una empresa de arroz, pues, y hay varios centros poblados. En uno de ellos está ubicado. Y el pueblo consta de una quebrada, el cual la empresa jala de ahí bastante agua y en estas épocas, y pues la población queda como a la vez sin agua, el agua ya contaminado, y toda esa agua que ya no sirve, así del arroz, así con
con todos esos químicos, es expulsado al río Shanusi, el cual también es ese río abastecimiento para otros pueblos. Y pues eso genera también infecciones, algunas fiebres para la población. ¿Se dan cuenta? Entonces Profesor, alguien está haciendo un uso indebido del territorio, ¿no es profesor, cierto? Eso, sí, aparte del arroz, también tiene, como, si hablamos de la agricultura, también tiene que ver mucho lo que es lo que ha entrado la palma aceitera. Han deforestado cantidad de bosques. Ya también si hablamos de lo que es la palma de Shanusi o las palmas del Huallaga, lo que dice también, ¿no? Son hectáreas de terrenos vírgenes que han deforestado solo para sembrar palma. Y aparte, todos los químicos que usan, ya sea para la palma, ¿no? Son desechados a las quebradas y eso llega al río también. Y hay gente, hay pueblitos que no tienen saneamiento, agua y desagüe, y esa agua mismo consumen. Y también la misma agua que va al río, también ¿no? Los pescados que están ahí también, y así la gente se va contaminando. Así que no solo tiene que ver el arroz, también hay personas que fumigan plátano, cacao, maíz, y usan todo lo que son químicos, ¿no? sí. Últimamente, bueno, hace los últimos años, cultivo la papaya, ¿no? Sí, la papaya también, profe. Y la papaya es un depredador de suelos, empobrece al suelo, no tienen la menor idea. Y bueno, ¿y cuántos químicos? ¿Cuánto tiene que fumigar las papayas, no? Porque la papaya es bastante vulnerable a los hongos, fungicidas, pero bueno. Entonces estamos hablando, Profesor Fabricio, disculpe, sí, ¿cómo no? también otro agente contaminante o en este caso que perjudica a la tierra es también las ganaderías, profesor. Por ejemplo, el metano, ¿no? El metano o sea, las heces del ganado, que son un poderosísimo agente contaminante para el medio ambiente, para el subsuelo. Se sabe también, por ejemplo, que un ganado durante toda su vida consume más de 200.000 litros de agua. Eso es según la FAO, ¿no? Según un estudio de la FAO. Incluso también un estudio que hizo un ex candidato a la presidencia de Estados Unidos llamado Al Gore, ¿no? En su libro, por ejemplo, que dice, ¿no? En su libro titulado Una verdad incómoda, ¿no? Ahí habla Carajo, también. me sorprendes. ¿Ah? Es un carajo de admiración, por supuesto, ¿cierto? Y dice durante toda su vida, además de consumir 200.000 litros Hijita, estoy en clase. de consumir 200.000 litros de agua, también consume más de 20.000 hectáreas de pasto. Y bueno, pues, y ni qué hablar, pues, ¿no? De las grandes extensiones que es de selva virgen que se tupa para qué, para pues criar a los ganados, ¿no? Entonces también se podría sumar a uno de los agentes contaminantes también del medio ambiente, también a la ganadería. Mira, has incorporado a tu discurso fuentes, ¿no? Fuentes fidedignas. Eso es lo importante de hablar con gente inteligente como ustedes. Tienen que ir incorporando esos datos. ¿De acuerdo? El informe de la FAO, la estadística última, el informe de la OMS, el informe, etcétera, etcétera, plantea esto. Sin embargo, existen otras fuentes que dicen esto, que por acá, que por allá. Entonces, caray, oye, que esta es una persona que está hablando documentadamente, ¿no? Esta es una persona que está, que ha leído sobre el tema y, bueno, el nivel de la conversación se eleva. Me agrada bastante. ¿Ya? Felicitaciones. Entonces, efectivamente, la ganadería, a ver, en una hectárea de terreno, ¿cuánto ganado puedo criar? Si tengo la tecnología en forma intensiva, bueno, reduzco el impacto ambiental posiblemente, pero tal como se hace en San Martín podrá ser catalogado como una región ganadera. No, profe. Sí, dime. No es catalogado como región ganadera, profe. ¿Hay ganaderos? Sí hay, profe, pero no como en otros departamentos, ¿no? Que es más ¿Cuántas hectáreas está dedicado a la ganadería? Ustedes conocen, ustedes conocen desde la entrada de Cuñumbuque hasta... Sí, profe.
Cuyumbuque. Zapatero. ¿Cuánta Zapateros. selva queda por ahí? Nada. Todo es Puro pastizo. pasto, profe. Todo es pasto. Todo es pasto. ¿No es cierto? ¿Cuánto se podría producir ahí? O sea, ¿cuánto se puede, si se reorientaría esos terrenos? ¿Cuántas vacas ven por ahí? ¿Alguna? ¿Una que otras? ¿No? O sea, Sí, profe, es decir, hay cantidad de ganado. costo-beneficio. ¿Cuántos árboles tengo que tumbar para convertirlo en carne y luego venderlo o en el poco de leche que consume? Entonces, ahí tenemos de que hay una comprensión cabal de las potencialidades de los activos del territorio, hay un uso adecuado. El problema es que no estamos tomando conciencia de eso, ¿no? Y nunca nos vamos a poder discutir. Entonces, pero usted dirá, profe, pero la propiedad privada, pues, yo hago lo que quiero en mi chacra. Tú no me vas a decir lo que voy a producir. Claro. ¿No es cierto? Claro. Entonces, ahí estamos hablando, pues, de que prevalece el interés individual sobre el interés colectivo. Y cuando hablamos de la apropiación social del espacio, estamos hablando de concienciarnos de que esos problemas nos afectan a todos, incluyendo al generador del problema, que aparentemente podría obtener mayores beneficios sociales si tendría otra forma de ver el desarrollo. Sí, disculpen chicos. Hijita, ¿podrías ir allá? Voy a trabajar. ¿Podrías cerrar la puerta si fueras tan amable? Gracias. Ok, disculpen chicos, ¿ya? O sea, muy bien. Entonces, estamos viendo de que el tema se torna interesante, ¿no? Nuestro territorio, entonces, tiene ciertas particularidades, ¿no es cierto? Y que si le daríamos un uso mucho más racional, si las políticas, las normas, la organización legal nos lo permitiera, podríamos hacer un uso mucho más racional, posiblemente. En la medida que no tenemos oro, plata, etcétera, etcétera, podríamos generar, pero tenemos que hacer un análisis, tenemos que concienciarnos, tenemos que generar una apropiación social del espacio, ¿no es cierto?, que implica un conocimiento cabal de para poder ordenarnos mucho mejor. Tener que rescatar, por ejemplo, nuestros ríos, tener que rescatar nuestros activos que nos pertenecen a todos. El agua que utilizan los arroceros aquí le pertenece a todos. La quebrada que utilice la empresa esta que me hablan de ahí, por la frontera entre San Martín y Amazonas, y Loreto, pertenece a todos. Sin embargo, una empresa se apropió de la quebrada y está contaminando a todos. Y eso posiblemente no va a hacer daño a nosotros, sino a todas las demás generaciones que vendrán. Los peces que se contaminan, los peces que comemos, se va acumulando en el hígado ciertas sustancias, vamos teniendo enfermedades degenerativas cada vez más, etcétera, etcétera, ¿no? Y no se genera el ansiado desarrollo. Se genera el desarrollo posiblemente para algunos pocos, pero no para los demás actores mayoritarios que viven en una comunidad determinada. Entonces, sin ser tampoco pues, formadores del pensamiento único, no, pero por lo menos tener conciencia básica de aquello que nos interesa, de aquello que nos favorece y aquello que nos perjudica, y trabajar en pos de una solución concertada. Entonces, esto es lo que se busca desde este enfoque de desarrollo territorial, ¿no? En donde exista un reordenamiento en función a las capacidades de los suelos, a las capacidades de las personas, ¿no? Por ejemplo, incluyendo, mire, incluso algunos países, escuchen bien, destacan en ciertos deportes. Han apostado por cierto, miren, Cuba, por ejemplo, es una potencia futbolística. Yo nunca escuché que Cuba participe en el fútbol. No sé, no lo veo. ¿Por qué? No sé, puede ser por cuestiones políticas, por cuestiones estratégicas, no lo sé. Sin embargo, escucho que hace poco han participado y han ganado la medalla de oro en 400 metros por relevos, los cubanos. Han sido campeones olímpicos en boxeo, que han sido en ajedrez, etcétera, etcétera. O sea, en función al biotipo que tienen las personas, han fomentado el deporte, ¿no es cierto? Y miramos nuestro biotipo, ¿cuál sería el deporte que los sanmartinenses podríamos destacar, ¿no? ¿En qué podemos destacar? ¿Cuáles son nuestras potencialidades? Bueno, aunque ahí ya estaría ya hablando ya de otro enfoque que también es sumamente interesante, ¿no es cierto? Que
que tiene que ver más con mirar las potencialidades que con ver las dificultades. Es otro enfoque, pero muy importante, que me gustaría también compartirlo con ustedes en otra oportunidad. ¿De acuerdo? Entonces, se parte de que las desigualdades están determinadas por desigualdades territoriales. ¿De acuerdo? Y que el desarrollo territorial es un proceso que intenta lograr una mejora del ingreso y de las condiciones de calidad de vida de la gente que vive en un determinado ámbito territorial. Es decir, vamos a mejorar todos. ¿La riqueza de algunos es importante? Sí. Tanto, o menos, que la riqueza de los demás. Es decir, mirar el territorio como la casa común en donde todos habitamos, y que es importante reconocernos, ¿no? Reconocernos en nuestra diversidad, reconocernos en que San Martín, por ejemplo, es una región, en un momento determinado de la historia, hablamos de unos 20, 30 años atrás, la región San Martín fue la segunda región después de Lima en recibir tanto migrante. Solamente si preguntamos aquí en el aula, ¿de dónde son? Muchos me dirán que de acá, pero sus papás, ¿de dónde son? Ya son de otras partes, de otros lugares. Y la mayoría son de los Andes, han venido de la sierra. O sea, chillacos. Y el que les habla es nieto de chillaco. Mi abuelo ha sido chilico. Y vamos a ver de que tenemos de que ha habido oleadas migratorias de andinos, ¿no es cierto? Vinieron los primeros exploradores, se asentaron, después de 20 años vinieron más, y últimamente han venido un montón. Es decir, que dice que no tiene de chillaco, bueno, tiene de nativo de acá, pero que no tiene de inga, tiene de mandinga. Y finalmente ya en San Martín somos el paisaje social ha cambiado. ¿No es cierto? Hay gente que no es de acá, pero que... Sí, dime. Caral, si bien es cierto, es la cultura más antigua del Perú, claro, también de América, si bien es cierto, se ubica en la costa, pero hay una teoría de Julio C. Tello que dice que con el tiempo vamos a descubrir nosotros una cultura incluso más antigua que la propia Caral, aquí en la selva, en nuestra región. ¿Por qué? ¿Por qué decía este historiador peruano, Julio C. Tello, ese argumento? Porque pues aquí en la selva se dan todas las condiciones necesarias para que se desarrolle una buena vida. Por eso, profe, pienso que se han migrado, ¿no? La gran mayoría, como usted nos está recordando. Sí, sí. Ustedes han escuchado del concepto, a ver si no me... Terra preta, creo se llama. ¿Han escuchado hablar de eso? Sí, profe. Sí, ya. Eso, por ejemplo, evidencia de alguna manera lo que tú planteas, ¿no? Incluso hay estudios que dicen de que el maíz realmente no es un cultivo andino necesariamente, es un cultivo amazónico, y que de aquí fue migrando hacia la sierra, ¿no? Y en donde más desarrollo obtuvo. Y que el poblamiento y el desarrollo de muchas culturas andinas ha provenido más de la Amazonía. Y claro, yo creo, también coincido contigo, de que vamos a ir descubriendo eso, ¿no? Que hay muchas civilizaciones ocultas aún aquí en la Amazonía, y lo han descubierto. Y claro, cada quien busca su bienestar, y hemos tenido las corrientes migratorias que hemos tenido. Regresemos a ese punto, ¿no? Entonces, miren, que somos una sociedad tan diversa y aún no terminamos de reconocernos, ¿no? Aún entre nosotros, en los sanmartinenses, por adopción o natos, ¿de acuerdo? Aún no terminamos por aceptarnos. Lo que pasa es que la migración ha sido avasallante, y los sanmartinenses nativos aún no terminan de sorprenderse y aún no terminan de asimilarlo. Una experiencia solamente por comentarles, ¿no? Hace unos 40 años atrás llegó una especie de segunda oleada de migrantes de la sierra, ¿no? Pero eran chichaquitos, porque el riojano era bastante hostil con los chillacos, así los llamaban despectivamente. Ahora ya no suena tan despectivo. Chillaco, hola, ¿qué tal? Pero antes sí sonaba muy despectivo, ¿no? Chillaco. Vinieron a trabajar y venían con sus ponchos, venían atravesando Pisco Guayuna,
Hay un estrecho en la cordillera por donde se pasa acá la selva. Es una especie de un ramal de los caminos del Inca. Eso lo vamos a, ojalá algún día lo podamos conversar. Y venían, ¿no? Y bueno, pues el terrateniente riojano, ¿no? Le daba trabajo. Yo me acuerdo aún que veía mucha gente con ponchos raídos, sucios, dormían en las puertas de la iglesia. Y todos con una bola de coca y su cal. Una bola de coca en su boca. Niños, hombres, y todos apretujados, como animalitos, ahí en la iglesia, y el riojano que les miraba hasta con cierto desprecio, ¿no? Y venían y trabajaban como peones en los grandes, las chacras de los riojanos, que se creían muy, muy selváticos y amazónicos, ¿no? Y después de unos años, de unos 10 años, cuando ya el chichaquito ya se había un poco empoderado, le decía, pues, oye, patrón, ¿por qué no me vendes esa ciénaga? ¿No? La ciénaga es terreno pantanoso, ¿no? Donde solamente crece el ciname, ungurabi, que lo llaman por acá, la pona, ¿no? Crecía mucho. Eran ciénegos, eran pantanos. Y el riojano le decía, pero ¿para qué quieres ese terreno? No, véndeme. No, ¿para qué te voy a vender? Te regalo si quieres esa ciénaga. No, patrón, no, véndeme, fírmame aquí el documentito, fírmame. Y lo firmaban, ¿no? Bueno, al cabo de 5 años, esos pantanos se habían convertido en grandes arrozales. Y el patrón de ese tiempo se convirtió luego en el peón del chichaquito, ¿no? Vinieron con una nueva tecnología, vinieron con una nueva mirada, con una nueva forma de organización. Y ya sus hijos de esos chichacos se convirtieron ya en riojanos y de alguna manera empezaron a renegar también de sus orígenes, ahora amazónicos. Y luego vino, pues, hace ya 20 años más la migración más avasalladora, ¿no? En donde ya, pues, han venido, pues, a tomar posesión prácticamente de territorios que estaban, pues, que nadie quería, ¿no? A 5, 10, 15, 20 horas, y ahora, pues, hay carreteras hasta allá. Y aún no asimilamos ese proceso de integración. Bueno, de ese proceso, o sea, es decir, no hemos llegado a un proceso de integración tal en donde nos aceptemos en nuestra diferencia, ¿no? Y eso podría ser una barrera que podría estar obstaculizando una concienciación, una mirada colectiva. Entonces, el trabajo comunitario, la educación popular, que antes se llamaba, el trabajo con los padres de familia, el trabajo con los estudiantes es fundamental en los colegios. El reconocernos en nuestra diversidad, el reconocer el territorio, el reconocer nuestras creencias, las neocreencias amazónicas que han sido revitalizadas con otras creencias, ¿no? Imagínense, ¿cuántos vamos a celebrar San Juan, aunque sea mirando la lluvia en nuestra casa? O bueno, otros irán a su chacra. Muchos, ¿no? Pero hay un distrito aquí en San Martín que ya no celebra San Juan. Ya no es feriado incluso, ya no. ¿Qué distrito es? Nueva Cajamarca. Ya no, para nada. No reconocen para nada esa festividad amazónica. El exilio ha generado un cambio ya posiblemente para siempre. ¿Eso por qué? Porque una cultura vino y desplazó a la otra, no hubo un proceso paulatino de integración, y ahí tenemos un problema, tenemos un trauma los sanmartinenses que tenemos que ir superando poco a poco, y eso se supera solamente a base de educación, ¿no? Para poder tomar conciencia social del territorio. Y claro, la vez pasada había escuchado hablar a algunos de ustedes de que, bueno, ¿de qué nos quejamos? Es que la migración es natural. Efectivamente, no es un proceso natural, pero en nuestro país ha sido completamente desordenado, muy desordenado, porque no se planificó. El modelo social no tuvo en cuenta esas necesidades, estas demandas de mejoras en las condiciones de vida. Las personas que han venido acá, que han ido a Lima, que han creado los cinturones de miseria, que se llamaba antes, han sido gente que han ido buscando mejores condiciones de vida. Se morían aquí o preferían vivir, tenían que vivir, se iban a vivir como podían, ¿no es cierto? Y han creado una urbe monstruosa como Lima, y tan monstruosa como Tarapoto, en donde, a pesar de estar en la selva con muchos ríos, ya tenemos estrés hídrico
¿Cuántas horas al día tenemos agua potable? Bueno, yo tengo las 25 horas al día. Hasta mediodía y después en la tarde, a veces en la tarde, profesor. Pero ¿cómo es posible? Tenemos Guayana, estamos en la selva, llueve mucho y tenemos estrés hídrico. Ah, sí tenemos, pues es frágil el ecosistema, es frágil. Hay un crecimiento desordenado. Y si yo que vivo en la parte alta acá de la cárcel arriba, en la punta del cerro, me dicen guardabosque por eso, yo no subo a mi casa, yo escalo. Hay una cuesta inmensa, impresionante. Y miro al otro lado del Chilcayo, desde aquí, desde mi casa, y ya veo una invasión inmensa, ¿no? Inmensa, inmensa, inmensa. Una apropiación hacia la fuerza, ipso factum, del territorio. ¿No es cierto? Alguien no ha previsto el crecimiento, alguien no ha tenido en cuenta que existen demandas insatisfechas y que la gente por la fuerza va a tomar las cosas, ¿no? Y que se ha convertido en un modus operandi, que se ha convertido en parte de la cultura. Tengo mi casa porque he invadido. O sea, hay un desorden. O sea, hay un desconocimiento total, no hay un reconocimiento de nuestras necesidades. Es decir, como podemos observar, todos estos factores, problemas sociales, tienen que ser abordados desde la escuela, tienen que ser abordados en mesas de concertación, tiene que haber un debate mucho más importante. Esos son los problemas que nos afectan. Y siendo estos los problemas que nos afectan, miren la gran contradicción, ¿no? Y el gran lastre del Perú. ¿Qué es lo que se discute en el Congreso? La vacancia, no la vacancia, que la cuestión de género, que me parece importante, pero hay cosas mucho más vitales que tienen que ver con todos estos temas que estamos hablando, ¿no? ¿Qué es lo que enseñamos en las escuelas? O sea, ¿qué estamos enseñando para generar esa mayor integración en nuestro territorio, ¿no? ¿Cómo es que la historia, la geografía, nos va a ayudar para poder aterrizar en aprendizajes concretos que nos permitan viabilizar una propuesta colectiva, al mirarnos como iguales, a mirarnos como complementarios, al mirarnos como integrantes, miembros de un territorio que tenemos objetivos comunes, que tenemos problemas comunes, así como problemas independientes diferentes y intereses diferentes también, pero reconocernos como pares. Miren, tenemos que llevar hasta ese punto. ¿Por qué enseñar historia, no? O sea, ¿por qué enseñar geografía, etcétera, etcétera? Bueno, hay cosas que hablar, hay muchas cosas que hablar, pero quiero seguir con... ¿Están viendo la presentación, no? ¿O he cambiado la...? Estamos ahí, ¿no? Sí, Como soy medio dinosaurico, a veces me salgo de la diapositiva y puedo estar entrando en mi Facebook de repente. Muy bien. ¿Cuáles son las dimensiones de desarrollo territorial? ¿Qué tiene que haber? ¿Cuáles son esas dimensiones? Se habla de unas 4 dimensiones, ¿no? El desarrollo institucional y cultural. ¿A qué se refiere cuando hablamos del desarrollo institucional y cultural? Necesariamente tiene que ver mejor la educación, ¿cierto? Es un hecho cultural. Tiene que ver una mejora de la nutrición, que también es un hecho cultural. ¿De qué nos alimentamos los selváticos? De muchas harinas, ¿no? Pero bien podríamos nosotros, bueno, y eso también porque, a ver, ha habido un trastoque total de la cultura, ¿no? Y nuestros ancestros se alimentaban de muchas raíces, plantas, ¿no? Que complementaban con la cacería y esas cosas. Y bueno, y aquí quiero hacer un paréntesis y comentarles algo que tiene que ver esto con el choque cultural. El andino mayormente suele decir después de un par de tragos, y sin tragos también, de qué se quejan los selváticos y nosotros hemos venido a enseñarles a trabajar, ¿no? Los selváticos no son tan trabajadores como nosotros. Nosotros somos chamba, por eso tenemos más plata ahora. Y les pregunto, los comercios que hay en calle Girón Lima, ¿de quiénes son? ¿Ah? ¿De dónde venía toda esa gente? De los De otra migrantes. parte, ¿no? De otra parte, migrantes, firmemente. Los inversionistas tarapotinos se han ido quedando poco a poco y hay un avasallamiento de inversores de otras partes. Y bueno, los sanmartinenses no sabemos qué decir ante eso, ¿no? Entonces tenemos que recurrir un poco al conocimiento académico para
para poder explicar por qué somos como somos, ¿no? Y Ratzel, ¿se acuerdan que le mencionaba Ratzel hace un tiempo atrás? De alguna manera hace alusión al determinismo geográfico. Imagínense hace unos 60 años atrás, pónganse 60 años atrás, imaginen, tratemos, ¿no es cierto? Porque todos somos jóvenes acá y bueno, no, imposible imaginarnos 60 años. Pero bueno, tratemos de imaginarnos. ¿Cómo era Tarapoto, no? Una aldea, ¿no? Posiblemente Lamas haya sido mucho más grande que Tarapoto, porque efectivamente, cuando había aeropuerto en Lamas, Tarapoto era una aldea, y las firmas comerciales loretanas estaban en Lamas, no estaban en Tarapoto. Pero eso se dio un vuelco y ahora Lamas es una pequeña comunidad y Tarapoto es la metrópoli, la urbe. Pero bueno, imaginémonos San Martín, Tarapoto, todos metidos con la agricultura, o ya un chasutino, pues, hablemos de un chasutino, o de alguien que vivía cerca de Guayaga, Cumbasa. ¿Qué hacía cuando tenía hambre? Pues agarraba su tarrafa, se iba, daba 2 tarrafazos y traía 5 kilos de shitari. Y le decía a su mujer, ya pues cocina esto, ¿no? Y luego se iba, jalaba un par de cepas de yuca, y ya está, pues, y para su masato, ¿no? Y ya está. Cogía un par de papayas por ahí, cortaba su caña, ya estaba alimentado. Un par de frutas que crecían por allí. La pregunta es, ¿tenía que hacer algún esfuerzo adicional para poder vivir? No. Un hombre feliz y pleno. ¿Qué era el desarrollo para él? Eso. Eso era el desarrollo. ¿No? Tener su masato, tener su pescado ahí, tener su escopeta, su trampero, ir, pum, matar. Y cuando él quería, que comía pez a añuje, o comía su venado, o su carachupa, y cuando quería comía pescado, y si no comía chonta, porque había, pues, ¿no es cierto? En cambio, el andino, ¿qué tenía que hacer? Primero, soportar el frío, ¿no? ¿Alguna vez han sentido el frío de la sierra en Puna? Cuando sientes tú que por entre las piedras de tu choza entra el frío y te quema y te pica como alfiler. ¿No lo han sentido? Y cuando quieres ir a lavarte la cara, y te vas al pocito, tienes que chancarle con una piedrita el hielo para que te laves un poquito los ojos porque no puedes lavarte la cara porque estás tan frío. Cuando el frío muerde, lastima la cera, y que lloras cuando se muere tu cabra, tu oveja, porque es la única fuente que tenías. Y tienes que separar la tierra de las piedras que existen para que puedas sembrar un pequeño espacio. ¿Qué tenía que hacer el bambino? Trabajar mucho más, esforzarse muchísimo más. ¿Por qué? Porque las condiciones geográficas le obligaban a eso. Y tenía que trabajar con la otra familia que está para que pueda avanzar, ¿no? Y generar un pensamiento mucho más colectivo, ¿no? Mientras que el amazónico estaba en su hamaca, ¿cierto? 7, 8 hijos, ¿no es cierto? Y todos ellos felices y contentos. Profesor Entonces, sí, dime. Es interesante ver que las principales instituciones, universidades, institutos, también son lideradas así por serranos, por costeños, ¿no? Y muy rara vez vamos a encontrar a un selvático. Sí. Como usted dice, ¿no? Las empresas. Hay un copamiento. Entonces, han faltado cuadros, sí, posiblemente han faltado cuadros acá, ¿no? Y han sido ocupados, pues han sido ocupadas, ¿no? Y claro, se han generado también argollas ahí entre los de afuera contra los de adentro, y se han generado bandas y facciones y cosas por el estilo. Miremos la universidad, miremos las instituciones de formación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, hay un copamiento. Entonces, pero miren estas dos personalidades distintas, ¿no? En donde el territorio, en donde la dimensión geográfica ha jugado un rol fundamental en su forma de ser. Entonces ese andino que vino acá y miró la selva dijo, ¡mierda! ¿Qué es esto? ¿Tiene dueño esto? Después de caminar 8 horas adentro. No tiene dueño. ¿Quién va a querer venir acá? ¡Dios mío! No se agarró 1 hectárea, se agarró 200 hectáreas. Y como estaba acostumbrado a trabajar fuerte, no sembró media hectárea de café, porque al selvático le bastaba tener media hectárea de café. ¿Para qué más?
¿Para qué más? Si con eso es suficiente para vivir y ser feliz. Tenía sus naranjas, sembraba sus naranjas, tenía su limón, tenía su fruta, algunas hortalizas por acá, eso, algunas hortalizas por ahí, suficiente. Una vida plena y feliz, ¿no es cierto? Vino el andino, cambió todo eso. Cambió todo eso. Vio el pantano y en su mente había un arrozal. Y no una hectárea, sino 100, 200 hectáreas. Y eso no cabe no cabía en nuestro concepto de desarrollo, ¿no es cierto? Y es porque éramos haraganes. No, es el contexto. Estoy justificando nuestra inacción. No lo justifico. Trato de entender eso, ¿no? Es un de los tantos factores, posiblemente, ¿no? Pero miren cómo lo geográfico sí influyó. Por eso los amazónicos son más festivos, más alegres, más felices, más contentos de la vida. O sea, le ponemos la chispa siempre, somos los que más reímos. Los tenemos en la genética, ¿no? Tenemos un pasado así, aunque eso ha cambiado ahora. Ahora tenemos que fajarnos un poco más, pero aún así la vida sigue siendo más sabrosa que en el mar incluso. Aunque la canción dice otra cosa, en el mar la vida es más sabrosa, yo pienso que en la selva la vida es mucho más sabrosa. Aún aquí pienso que hay mucho más posibilidades de desarrollo que en otras partes, ¿no es cierto? Entonces, miren este choque de culturas, este choque de visiones, ¿no? De cosmovisiones que se ha generado y que aún no terminamos de digerir, ¿no? Esto, ¿no? Aún tenemos esa especie de animadversión por el que vino y se apropió de lo que consideramos nuestro. Entonces, es necesario tener que aceptarnos en ese contexto y tener que mirar cómo hacemos más compatible nuestra coexistencia, ¿no es cierto? Cómo es que empezamos a desarrollar nuestras capacidades, no para confrontarnos, ¿no? Sino para confluir, para complementarnos. Suena interesante, suena bonito lo que digo, ¿no? Pero qué difícil es hacerlo. Suena muy romántico lo que estoy diciéndoles, pero qué complicado es hacerlo. Pero no nos olvidemos, nosotros estamos trabajando en una de esas actividades básicas para que esto ocurra. ¿Cuál es? La educación. Ustedes han optado por eso. Nadie le puso una pistola. Por educación. Y educación tiene que ver con todo esto que estamos hablando. Con todo esto que estamos hablando. Pero bueno, regresemos a las dimensiones de desarrollo territorial. Tiene que ver con la educación, la nutrición, la salud, el fortalecimiento del papel de la mujer en la sociedad. Es importante, ¿no es cierto? El rostro de la pobreza, como le decía la vez pasada, tiene rostro de mujer, ¿no? La pobreza tiene rostro de mujer, tiene rostro de anciano, de niño y de nativo. Multifacético, ¿no? Tiene que ver con la mejora de la distribución del ingreso, formas de economía social, etcétera, etcétera. Y tiene que ver además con otra dimensión. Tiene que ver con el desarrollo social y humano, con la movilización y participación ciudadana, ¿no? Crear todo un proceso de movilización y participación permanente de la ciudadanía. Pero aquí cada cuánto tiempo nos movilizamos. Salimos a las calles en 28 de julio para desfilar frente a las autoridades. Bueno, también nos movilizamos cuando vamos a San Juan, ¿no? Sí, pues. También nos movilizamos en las fiestas patronales. Pero las más grandes movilizaciones posiblemente se den en las elecciones. ¿Y eso cada cuánto tiempo ocurre? Cada 5 años. Y a eso se reduce la democracia que tenemos, ¿no? Y encima para que ni siquiera hagamos el seguimiento y solamente cuando ya llegue al final del mandato ya decimos, no sirvió para nada y votamos nuevamente equivocada. ¿Qué hemos aprendido? No mucho. Entonces la movilización y participación ciudadana, o sea, tenemos que trabajar fuertemente en eso, de que se convierta en parte de nuestra cultura, parte de nuestro mundo, parte de nuestro quehacer, ¿no es cierto? Hablar de temas que nos interesan. ¿De qué hablamos mayormente? De cosas triviales. ¿Que es importante hablar de cosas triviales? Sí, es importante hablar de cosas triviales, pero también es importante hablar de lo importante, de estas cosas, ¿no es cierto? Que afectan directamente nuestra vida. Esto afecta nuestra vida, nuestra existencia. Tiene que ver mucho con nuestro presente, nuestro futuro, tiene que ver con nuestros hijos, tiene que ver con nuestro destino, ¿no es cierto? Y si no hacemos nada, seguimos escribiendo lo que nos enseñaron a escribir, un destino negro para nosotros. Ya metí el racismo, ¿no? ¿Por qué el destino tiene que ser negro, tiene que ser malo? O sea, que tiene que ver negro con malo. Está metido en nuestros lenguajes. Pero bueno,
coordinación y colaboración entre instituciones públicas y privadas, fortalecimiento de gobiernos locales, o sea, tiene que ver con esto. Elegimos alcalde y luego lo sacamos o lo votamos, ¿no es cierto? Pero nunca nos ponemos a discutir cuál podría ser su plan de gobierno. O sea, nunca participamos, ¿no?, organizadamente como comunidad, cuál podría ser lo mejor para Tarapoto, teniendo en cuenta el territorio que tenemos, las características que tenemos. Una ciclovía en donde, ya han visto ustedes, ¿no?, que es creación de unas mentes muy lúcidas, tan lúcidas que no somos capaces de comprender cómo han sido capaces de poner una... Bueno, ya. Seguimos, ¿no es cierto? La creación de capital social territorial, etcétera, etcétera. Tiene que ver con otra dimensión, con el desarrollo sustentable, ¿no? Una valoración del patrimonio natural y cultural, un fomento de la producción local en función a las características de nuestro territorio, ¿no? Un uso eficiente de recursos y producción ecológica. Lo ecológico aquí es fundamental. La armonía con el medio ambiente. Mire, ese ciudadano amazónico que tenía media hectárea de café, unos 20 troncos de naranja, ya mucho también, ¿para qué tanto, no? 3 troncos de palta, no tenía que tumbar más monte, porque vivía con lo que tenía, era suficiente. Era una relación más o menos armoniosa, ¿no? Porque en su afán no estaba el acumular grandes riquezas, ¿no? O sea, hacerse rico con la naranja. Bueno, los mercados también eran raquíticos. Muchos factores han jugado para que todo cambie. En cambio, el andino tenía otra percepción, ¿no? La acumulación de la riqueza. Mientras más tenga, mejor, ¿no? Y por lo tanto, mayor destrucción de bosques. ¿Ya para qué sembrar media hectárea si acá tengo 200? Siembro 200 hectáreas. ¿No? ¿Por qué voy a sembrar una hectárea de cacao si puedo poner 10 o 20? Le mando las 20 hectáreas. ¿Qué implicó esto? También puede ser que destrucción del medio ambiente, ¿no? Hemos tenido, posiblemente hayamos sido una de las regiones en donde más bosques hayamos tirado al suelo. ¿Por qué? Por este afán, por esta vorágine, por esta mirada, ¿no? Mirada de desarrollo que trajeron los migrantes, ¿no? Y porque el modelo imperante favorecía también este tipo de actividades. Entonces, son múltiples los factores. Cuando nosotros nos podemos analizar un tema social, es bastante complejo, ¿no? Existen múltiples variables de causalidad. La vez pasada les preguntaba, ¿no? Si cojo un objeto y lo suelto, ¿qué pasa con el objeto? ¿Flota? Depende, va a decir, ¿no? No, un objeto que tenga pues, 1 kilo o medio kilo. ¿Qué pasa con el objeto? Cae, ¿no es cierto? ¿Y por qué cae? Por la fuerza de la gravedad. ¿Cierto? ¿Cuántas respuestas hay a esa pregunta? ¿Por qué cae el objeto? Una sola respuesta. Una sola respuesta. ¿De acuerdo? Es que estamos hablando de un fenómeno de las ciencias naturales. La gravedad, la caída de los cuerpos, la atracción, etcétera, etcétera. Peso, masa, lo que se quiera decir. Es parte de las ciencias naturales. Pero cuando hablamos por qué el desarrollo no se ha generado, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un problema social. Estamos hablando de personas, de sociedades, de comunidades. ¿Cuántas respuestas hay a esa pregunta? Decenas, centenas, no sé. ¿Cuántas respuestas puede haber? ¿Cuántas miradas hay sobre eso? Entonces hablamos de un problema social que es multifactorial, que tiene múltiples variables de causalidad, que han intervenido múltiples factores para una configuración deseable o indeseable en este caso. ¿De acuerdo? Tenemos otra dimensión que es el desarrollo económico, ¿no? El fomento de la diversificación en el territorio, servicios de apoyo a la producción, marco jurídico y regulatorio para el fomento del desarrollo territorial, fomento del sistema territorial de innovación, etcétera, etcétera. Si nosotros hacemos un análisis de estas dimensiones del desarrollo territorial, vamos a ver de que todos tienen que ver con política, todos necesariamente. Son 4 dimensiones de desarrollo territorial. Si queremos nosotros darle ese enfoque de desarrollo a un territorio tan diverso, la diversidad social, geográfica que tenemos en la región San Martín, tendríamos que abarcar estas 4 dimensiones, tener en cuenta estas 4 dimensiones, ¿no? Y todas tienen que ver con políticas, todas tienen que ver con decisiones que se tienen que tomar. El asunto es que no discutimos de estos aspectos. Nuestra vida transcurre entre conversar sobre la Rosa de Guadalupe y si los cobras ganaron a los leones. O sea, lo que nos dice mayormente, no sé,
el gran hermano, ¿no? Lo que nos dictan, o pasamos mucho tiempo en el WhatsApp, en el Facebook, y no estamos viendo los problemas que nos aquejan. Y dejamos que estos problemas sean discutidos por otras personas, que sean otros los que toman las decisiones, cuando realmente somos los que estamos en el territorio viviendo el problema, los que deberíamos afrontar estos problemas. Pero bueno, a ver, chicos, no sé, me imagino que muchos deben estar dormidos, ¿no? Ya. ¿Alguna pregunta? ¿Me dejo entender o esto está tan soporífero que me estoy apasionando solo? Todo entendido, profe. Todo entendido, profe. Todo entendido, profe. En el examen espero que sí, porque voy a preguntar de cada una de las diapositivas que les he mostrado. Ahí empiezan los problemas, ¿no? No, mentira. Mentira. Muy bien, vamos a ver. Vamos a dejar un poco esto, ¿de acuerdo? Porque mire, son un montón de diapositivas. También les voy a dejar a ustedes esto, lo voy a poner en la plataforma y lo voy a mandar también a su WhatsApp, ¿no es cierto? Que busque este enfoque, las igualdades, y esto no, este es de la CEPAL, ¿no? Este es un concepto de la CEPAL, ni siquiera es un concepto tan popular que digamos. Pero bueno, ya. Lo vamos a dejar por ahora. Lo vamos a dejar por ahora. Pero va a ser importante que lo sigamos discutiendo. Dejé de compartir, ¿verdad? Sí, profe. Ya, no voy a hacer que vaya a mostrar otras cosas. Hasta acá, por ejemplo, ¿ha surgido alguna pregunta, algún interrogante? Tendrán que disculpar a un profesor que está medio somnoliento, con 2 pastillas contra el dolor, y posiblemente que esté medio cruzado los chicotes. Profesor. Sí. Daniel. Daniel, ¿cómo está, Daniel? ¿Qué tal? Ahí. Cuando estaba escuchando tu exposición y se habla de desarrollo, hay una palabra que se usa mucho en los medios, ¿no? Y es crecimiento. Sí. Siempre se habla de crecimiento, ¿no? Entonces, el Perú ha crecido 7%, el Perú ha crecido 6%, ¿no? El modelo económico después del 93 ha sido bueno porque el Perú ha tenido un crecimiento sostenido, ¿no? Es lo que se dice, pero no se habla de desarrollo económico, ¿no? Y es justamente un tema que estamos tratando, ¿no? O sea, ¿de qué se trata, pues, el desarrollo, no? ¿Cuáles son las variables y todo eso, ¿no? Y cuando hablas de la migración de la sierra a la selva, miramos que Cajamarca ha tenido desde la llegada de los incas más de 400 años de explotación minera, ¿no? Pero sin embargo los cajamarquinos se han venido a la selva, ¿no? ¿Por qué será si es tan rico el Cajamarca, ¿no? Entonces habría que mirar, ¿no? Aquí en San Martín, por ejemplo, está mirando uno de sus informes, sí, pues que escribe Rolando Reati. Ya. No el congresista. No sí. Él escribe y dice, bueno, que San Martín ya pues, está lotizado, ¿no? Sino que no se entra todavía en ese proceso porque las condiciones y la gente, por ejemplo, en el tema antes luchamos acá por el agua, ¿no? Y ya querían entrar a extraer petróleo, esto, lo otro, ¿no? Y ahí habla también el señor de que en otros sitios de la región hay otras fuentes de riqueza, ¿no? Pero habría que mirar, como digo, a quién al final favorece esos minerales, ¿no? O el petróleo, en cierta forma, ¿no? Entonces, ahí es un tema interesante, ¿no? Es un tema que no se puede dormir, ¿no? Así que está bien, profesora, está bien. Mira, el tema de crecimiento económico, vamos a tratar de ser cautelosos, ¿no? Vamos a aceptar que efectivamente había un crecimiento económico,
en el país, ¿de acuerdo? ¿En Bolivia también hubo un crecimiento económico? Sí, hubo un crecimiento económico, interesante, ¿no es cierto? Pero con otro modelo, distinto. Es decir, el crecimiento económico no solamente puede darse con este modelo. El modelo boliviano también es interesante. Pero me dice, no, pero el crecimiento económico peruano en comparación con el boliviano ha sido mucho más grande. Claro, ha sido mayor. Pero el crecimiento económico, ¿qué dice? Es que habla de ciertos indicadores, ¿no? Eso tiene que ver, por ejemplo, de que el crecimiento económico ha llegado para todos. Vamos mirando el mapa electoral del Perú. ¿En qué lugares ha ganado Keiko? Ica, Lima, Piura, Piura, Chiclayo, Trujillo, profe. Trujillo, Loreto también creo, profe. Lambayeque, Loreto por una mínima diferencia. Sí, profe. ¿Ya? San Martín. Y en el extranjero, profesor. ¿En San Martín ganó quién? Castillo, profe. Castillo, profe. Muy bien. En Tarapoto ganó Keiko. Profe, pero sorprendente que en la sierra ganó Castillo. Sí, ya. ¿Cuáles son las regiones mineras del Perú? Donde se produce bastante oro, plata, cobre, donde están las principales fuentes de ingreso del Perú. ¿Sabían ustedes que Arequipa. Arequipa, Junín, Puno. Ya, Arequipa, ¿no? Moquegua, Cajamarca. Cerro de Pasco, Cajamarca, las regiones, o sea, ahí está La Libertad. La Libertad también, efectivamente, la Sierra de la Libertad, ¿cierto? Mucho pataces, aparte, mucho oro. Bastante oro. Madre de Dios, también hay bastante oro, solamente que, sí, Madre de Dios. Entonces, la plata está ahí, pues, ¿no? Significa de que en esas regiones el desarrollo debe estar de punta. Significa que esas regiones están felices con el modelo, porque el crecimiento económico las ha llegado, ¿no? Ya que ha habido un boom en el precio del cobre, China se ha puesto a comprar como loca el cobre, ¿no? Hubo unos precios exponenciales del cobre, ¿no es cierto? Porque China es la fábrica del mundo, la fábrica de todo. Made in China es todo lo que ve. Menos los chips, dicen, pero ahí tiene algunos problemas, los semiconductores. Ahí tienen algunos problemillas, pero cuando lo superan, adiós Estados Unidos. Entonces, hubo un crecimiento exponencial, entonces, de la economía en función a la minería, en ciertas regiones. Y la pregunta es, ¿por qué no ganó Keiko en esas regiones? ¿Qué pasa? ¿El crecimiento económico no llegó a esas regiones? Y muchos dirán, no, pues el canon, pero se lo han tirado, se lo han robado. ¿Por qué? Porque existe un ordenamiento jurídico que lo permite, ¿no? Y que está al unísono, en armonía con la Constitución que tenemos, ¿no? Bueno. Porque, profe, creo que no ha ganado Keiko porque las personas que viven ahí sienten que el Estado no respeta sus derechos. Por ejemplo, si la mina exige, hacen huelgas, mueren haciendo huelgas para evitar que sigan viniendo más empresas mineras, porque el agua que botan, que son los relaves mineros, mata a sus llamas, alpacas, a las truchas y todo eso, y por eso creo yo que por más que hay dinero en esas zonas, el pueblo está molesto, ¿no? Porque más que todo no defiende sus derechos y le da prioridad a lo que son la inversión privada y todo eso. También es otro aspecto importante a tener en cuenta, sí tienes toda la razón del mundo. Es que simplemente el crecimiento económico no ha llegado para ellos. Entonces, me hablan de cifras macroeconómicas, pero mi bolsillo está vacío, dicen. Me hablan, qué lindo es el Perú, pero yo estoy jodido, ¿no? O sea, entonces, ese famoso crecimiento económico, que es innegable, según los indicadores, ¿no? Que ellos plantean, según los indicadores, bueno, hay modelo de desarrollo, vamos a tener que hablar de eso también necesariamente. Y según esos modelos de ellos, ¿no? Estamos bien. Pero ¿por qué la gente de la mitad del Perú dice que está jodida? ¿O está loca esa gente? Porque no llega a ellos. A tal punto que está tan loca, a pesar que le han dicho de que el comunismo le va a convertir en Venezuela, Perú. Le han dicho con claridad de que le van a quitar su casa. Le han dicho de que el terrorismo se va a incrementar, le han dicho que el comunismo es malo.
Y a pesar de eso, son tan tercos la mitad del Perú, son tan brutos, que más de la mitad del Perú ha votado por la otra opción, y justamente en las regiones donde hay bastante minas. ¿Qué está pasando? Entonces, sería bueno preguntar, a ver, de tanto crecimiento económico que me hablan, ¿se benefició al país? ¿O quiénes se beneficiaron al país? ¿La otra mitad se benefició y por eso defienden el sistema? No lo sé. Porque donde deberían de en realidad ser beneficiados, profesor, no pasó. Los que se beneficiaron fueron las personas que, o sea, ni siquiera viven ahí. Se supone que esas provincias donde tienen, por ejemplo, oro, cobre, no se benefician. Al contrario, como dijo el compañero, al Pierden sus contrario. fuentes de agua. Ajá, esas empresas van y hacen cosas que pucha, o sea, hacen huelgas, como dijo el compañero. Y es cierto, lo hemos visto. Sí. Igual que el baguazo, profe. Bueno, ya. Entonces, ¿cuántos baguazos tiene que haber en el Perú para que nos sentemos a conversar acerca de que todos tenemos derechos y a mirarnos como pares? ¿Qué tiene que pasar? Una rebelión popular con muchos muertos más, en donde los que van a morir son los más pobres, ¿no? Como Inti, como este muchacho Inti que falleció, como los que están desapareciendo en Colombia. No lo sé, o sea, miren, cuando la derecha bruta y achorada, y la izquierda bruta y achorada también, porque hay de ambas partes, vamos a ponernos a dialogar acerca de, oye, beneficia pues a la otra parte también, ¿no? Vamos gradualmente, vamos generando cambios graduales, porque las condiciones no te lo permiten, no te lo permiten otra cosa. Si habrían revueltas en Chile, en Colombia, en Brasil, donde todo en el poder y formamos un grupo, un férreo bloque en América del Sur, sería importante, ¿no? Sería interesante, las revoluciones prosperarían y realmente tendríamos una corriente popular muy interesante, como había en la década de los 70, los 80. Pero ahorita las condiciones no están. ¿Han escuchado la declaración de la OTAN ayer? De que Colombia es un socio preferencial. Colombia es un socio preferencial. ¿Qué significa? De que Colombia es una cabecera de playa. Desde Colombia, bueno, y Chile hace mucho tiempo, desde Colombia se va a intentar controlar cualquier tipo de acción comunitaria que atente contra los derechos de las grandes oligarquías. Está clarísimo, ¿no? Está clarísimo de que Colombia no va a caer tan fácilmente, o sea, Colombia no va a ceder, de que la rebelión ahí en Colombia va a ser aplastada, de repente con más facilidad que en Chile, que está mucho más institucionalizada. Pero bueno, cambiemos el disco. Entonces, el crecimiento económico no ha sido para todos, el crecimiento económico ha sido para algún sector de la sociedad, ¿no es cierto? Y aquellos pocos que recibieron algún tipo de beneficios, miren ahora esos jóvenes que salieron de la universidad, estudian una ingeniería, se han comprado una camionetaza Ford o China, pero camionetaza al fin y al cabo, ¿no? Que se pasan a luz roja, te meten el carro, son la nueva clase media, ¿no? Que se siente beneficiada y no saben que su situación es tan precaria que de la noche a la mañana pueden volver al mismo lugar de pobreza, ¿no? De que no es tan estable su situación, de que no se han garantizado el paraíso todavía. Sin embargo, ellos, lejos de mirar en perspectiva un país para todos, un país en donde una clase media sea mucho más sostenible posiblemente, se ponen del lado posiblemente equivocado, ¿no? Es decir, ahorita estamos, ¿no es cierto?, ante las pruebas de que ese famoso crecimiento económico no ha beneficiado a todos. Y tenemos que convencernos los peruanos esto. No podemos dejar escapar esta oportunidad de oro, ¿no es cierto?, para mirarnos a los ojos, mirarnos entre iguales y decir, mira, ¿qué está pasando? Tenemos que mejorar en muchas cosas. Y de repente tengamos que adoptar, bueno, pues no sé, voy a pitonizo y de repente ya medio enclenque en las posiciones, de repente adoptar una posición como Mujica, ¿no? Que ya es mucho más rosadito, ¿no? Mucho más descafeinado, digamos. Pero
que se deben generar cambios en el país, deben generarse cambios en el país, necesariamente. No, es insostenible, esto no se puede sostener más. Ya el Perú tuvo muchas ilusiones con Toledo, ¿no? Vamos a poner el Perú a trabajar. Vamos a poner el Perú a trabajar. Y claro, después ya llamaba Barata, Barata, carajo, mi plata, ¿no? Le pedía a Barata. Y luego nos equivocamos también con Ollanta. Entonces, todos los que votaron de alguna manera por Toledo, por Ollanta, ha sido ese sector muy descontento con el sistema, ¿no? Porque en su discurso esta gente proponía cosas distintas y terminó haciendo lo mismo. Imagínense el riesgo de que eso pase con un eventual gobierno de Castillo o un eventual gobierno de Keiko que siga haciendo más de lo mismo. Es insostenible. Va a haber una confrontación popular enorme, con muchos muertos. Esto no queremos en el país. Entonces tenemos una oportunidad de oro para analizar, juntamente con los estudiantes, con los padres de familia, acerca de la situación del país, acerca de aquello que nos vendieron como la panacea, la solución a otros problemas. No fue tal. Simplemente los ricos se han hecho mucho más ricos y los pobres se han mantenido en la pobreza o se han subido más peor con esta pandemia. La pobreza se ha incrementado de forma galopante. La clase media, ¿no es cierto?, que antes había, bueno, ha sucumbido y ahora quiere volver a sus reales votando por Keiko. O sea, estamos en una situación bastante caótica, pero muy didáctica, que es importante aprovechar, ¿no es cierto? Son circunstancias que la historia nos presenta para preguntarnos por qué pasa lo que pasa, por qué está pasando todo esto, por qué este Perú nos duele a todos, por qué entre cholos nos choleamos, por qué pensamos que yo al votar por Keiko soy más inteligente que votar por el cholo bruto ignorante, ¿no es cierto? Y viceversa, y viceversa. Entonces, ya no tenemos que darle más vueltas al asunto y decir, el desarrollo, el crecimiento económico no fue para todos. Y necesitamos una mirada con mayor inclusión. Necesitamos que esta derecha se dé cuenta que más peruanos deben participar en la repartición, que la torta debe ser repartida entre todos los peruanos, ¿no es cierto? Y que este modelo solamente ha repartido injusticia y ahí tiene las consecuencias, ¿no es cierto? Muy bien. Chicos, tengo un dolor inmenso en la columna. Podemos terminar en estos momentos porque debo iniciar, hace 9 minutos debió empezar con 7º ciclo en investigación. Me pasé. Me apasionó. Profe. ¿Sí? Yo les voy a hacer llegar estas diapositivas al WhatsApp, ¿no? Y luego a la plataforma. Odiseo tiene que ayudarme en esto, el ingeniero Odiseo. Y nos estamos comunicando en el transcurso de estos días. ¿Está bien? Ya, profe. Ya, chicos, disculpen más bien que haya ingresado tarde, disculpen también que haya sido demasiado muy soporífero. Ahora no estoy pasando por un buen momento de salud, ya lo saben, pero con optimismo de que esto va a ser superado, ¿no es cierto? Un par de semanas más como nuevo y corriendo por las calles de Tarapoto haciendo ejercicio. Muy bien, un abrazo para todos y todas. De acuerdo, cuídense muchísimo. Y no se olviden, mañana estén atentos. Mañana hay un diálogo entre Biden y Putin, ¿no? Entre Biden y Putin. Es un diálogo entre las dos superpotencias. Ya creo que era con la reina Isabel, profe, y hace Biden. poco terminó la reunión del Reina Isabel con de Biden. la OTAN, en donde se define prácticamente Estados Unidos han declarado un nuevo orden mundial, ¿no es cierto? Todos contra China. No podemos permitir que China sea la próxima potencia mundial, ¿no es cierto? Y China sale del orden que ellos ponen, por supuesto, ¿no? Así que China no, nosotros sí. Tenemos que seguir dominando el planeta. Y bueno, pues ya todo empoderado con el respaldo de la OTAN, con el respaldo de la Unión Europea, ahora Machito y Gallito se van a enfrentar con Putin, que no resulta un adversario nada fácil, nada sencillo.
Estén atentos, son acontecimientos históricos. Ustedes son profes de historia, de ciencias sociales. Tienen que estar muy atentos a los acontecimientos globales. Claro, también Y va a ser en Suiza, ¿no? América. ¿Perdón? En Suiza va a ser el diálogo. En Suiza se va a llevar a cabo la conversación. En un país neutral. En Suiza se va, ajá, ahí se va a llevar, profe. Es un país neutral. Sí. Estén atentos. Ya, profe, gracias. A las declaraciones de ambos mandatarios. Un abrazo. Cuídense mucho, por favor. Reciban todo mi aprecio y estima.